Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes. Muy buenas, bienvenidos a Paquetes. Iñaki San Román, que llevas curiosamente la ropa de la semana pasada, del lunes Y tú pasado. también, es verdad que ¿Tú también? quedamos en llevar la misma ropa y hemos cumplido. Hay dos opciones, son programas que se graban el mismo día o somos gente que se ducha poco. O lavamos la ropa muy rápido. O las dos anteriores son correctas, que también podría ser. Muy buenas, Ander Iturralde, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal, Iñaki? Encantado de estar hoy aquí con vosotros. Soy muy fan del programa. Es un absoluto honor estar aquí. Qué guay, muy bien. Qué guay. Qué guay, porque nosotros también somos fans de la media inglesa, o sea que estamos aquí. Fantástico. Sí. Cuando hemos avisado en Telegram de tu presencia, muchos nos han dicho, tenéis que preguntarle que por qué este año es el último de Ander. Y digo, no, esto lo tendrá que decir él si quiere, pero si quiere decirlo lo dirá al final del programa. Y si no, esto yo lo he aprendido de Iñaki de Mediaset, los cebos, tío. Esto Es lo que le damos de Mediaset. Es como. Nos falta cebo poner un está faldón. Sí. A ver, digo, cebos en una cosa que se puede rebobinar. A ver, tampoco. Sí. No da mucho sentido, ¿no? Bueno, pues rebobino y me pongo el final. En algún momento de este programa, Ander solucionará esa pregunta. No decimos el minuto. Rebobinar se sigue diciendo. O no, igual no la soluciona, pero en algún momento. Igual no. ¿Se sigue diciendo rebobinar? ¿Esa palabra se sigue usando? No lo sé, me ha sonado viejuna, ¿eh? No sé, a mí me cuadra más echar para atrás, sin más. ¿Sí, no? Echa para atrás, echa para adelante. O sea, pero quiero decir, ¿cómo dice un chaval de 20 años? No sé, supongo que rebobinar. Tampoco decía, o sea, incluso yo que uso muchos anglicismos no digo rewind, tampoco, claro. No sé. Pero los chavales no rebobinan. No, hombre, pero si estás en una canción y le das un minuto para adelante, lo estás rebobinando para adelante, ¿no? Sí, no sé, yo es que creo que se usa algo, o sea, lo típico de echa para atrás, echa para adelante, así muy coloquial. Es lo que más me suena. No sé. Lo eché para adelante, yo creo, pero rebobinar sería echar para atrás y eso no se hace. O sea, nadie ve las cosas dos veces ya. Claro, puede ser. Me ha sonado viejura a mí también la palabra rebobinar. Sí. Vamos a presentar el tema de hoy primero, que es un tema que además nos ha propuesto Ander, bueno, nos propuso unos cuantos y al final decidimos apostar por este, porque además llevamos como varios programas sin hablar de paquetada. Llevamos como un rollo muy intenso últimamente. Muy serio últimamente. Sí. Por la puta Superliga, que es que nos ha pasado. Sí. Claro. ¿Superliga? ¿Qué Superliga? No me he enterado. Ha sido Florentino que nos ha convertido en unos intensos. Entonces, el programa, Ander, que propone es hablar de paquetes que sustituyeron a cracks. Sí. O sea, es la típica operación de que se va un iban a ser cracks por cracks, pero no fueron cracks por cracks. O sea... Se va un crack, fichas un cromo para sustituir a ese crack y por lo que sea no sale bien. Por lo que sea. Eso es. Tal cual. Lo podríamos bautizar los Coutinhos de este programa. Así también, sí. Por ejemplo. Coutinho. Bueno, Coutinho ya es siguiente nivel, ya en plan de pastizal, bestial, pero... Y yo me encanta que nadie lo cuenta en la lista de lesionados. Cuando la gente dice, pues el Barça tiene muchas bajas, nadie cuenta con Coutinho. Es como, bueno. Ha recuperado como la Dembélé, por lo menos, pero Philippe... No, no empezó mal Coutinho en las primeras 2-3 semanas, ¿no? El primer mes de competición, ¿no? ¿Puede ser? ¿Me estoy equivocando? El primer mes de pretemporada. Lo probó, lo quiso recuperar, pero... Sí, jugó contra el Elche en pretemporada, creo. Y un gol o algo así, pero enseguida se vio que complicado. Pues nada, pues vamos al tema. Eso es, fútbol inglés. Volvemos a la esencia. Vamos a ir por equipo, casi Ander coge tu timón y dale. Pues el primer equipo creo que tiene que ser el Liverpool. Además es el equipo con más fans, yo creo, hispanohablantes de toda la Premier League. En España, de la Premier, levantas una piedra de la Premier y te sale un aficionado del Liverpool debajo. Así que sí, yo creo que el chico del póster de todo este concepto, reside precisamente en Liverpool. En el año 2009, cuando el Liverpool ficha a Alberto Aquilani. El Madrid les acababa de quitar a Xabi Alonso, que había sido parte trascendental del equipo. Casi consiguen vencer al United en la Premier, quedan segundos, con un gran Torres, un gran Steven Gerrard. Y llega al Madrid y se lleva a Xabi Alonso con Cristiano y tal, cuando vuelve Florentino, y el Madrid vuelve a ser un poco de los galácticos, ¿no? Y el Liverpool en esa época, además de perder a Xabi Alonso, lo que tenía eran muchos problemas de dinero. Eso también influyó que accediesen a venderlo al Madrid. Y claro, pues eso ya era una época complicada. Los dos dueños, porque tenían dos dueños, estaban enfrentados entre sí. El club tenía una deuda enorme y lo que hicieron fue fichar a Alberto Aquilani, que en aquella época es cierto que era un jugador que prometía mucho. Tenía 25 años, apuntaba muy alto,
había debutado muy joven con la selección italiana, era importante en la selección italiana. De hecho, el partido que gana España en la Eurocopa 2008 de cuartos de final, a Italia en los penaltis, Aquilani juega de titular y, por ejemplo, Xabi Alonso no. O sea, el Liverpool ahí, pues mira, estamos consiguiendo un titular de Italia y parece que iba a tener buenísima pinta, la iba a partir y tal. No la partió su tobillo un par de veces, se partió un poco y tal. Eso no ayudó. Eso no ayudó. Y claro, pues y fue un año complicado. Fue un año complicado en el que el Liverpool pues, no pudo volver a pelear por la Liga y Aquilani no debutó como titular hasta diciembre, a pesar de ser fichado en verano con una lesión que parecía leve, resulta que era más grave de lo que se pensaban. Los médicos pues no habían dado el diagnóstico más acertado. El Liverpool se arriesgó a ficharle aún estando lesionado. Porque, bueno, Benítez argumentó de que, bueno, lo bueno es que esté lesionado, le rebaja el precio, es menos riesgo económico. Madre mía. Vámonos a comprar unos pantalones al outlet buenísimos que he visto. Efectivamente. El producto reacondicionado de Amazon, que es como hay ofertones, tal, no sé qué. No. Sí. Hostia, yo tengo una rumba reacondicionada y me va de puta madre, ¿eh? Y me ha costado 200 pavos menos. Cuidado. A veces las ofertas salen bien. Cuidado. Aquilani no, la rumba sí. Sí, Aquilani no, la rumba sí. Y claro, esto es muy curioso porque se junta el hecho de que a Benítez, o sea, de que Liverpool tenía poco dinero en esa época y a Benítez le encantaba reinventar el fútbol, le encantaba fichar mataos, claro. O sea, porque su sistema lo iba a poder con todo. Claro, Fabio Aurelio, tío, y gente de esta que luego... Y ese era de los buenos, ¿eh? Claro, Fabio Aurelio rindió bien, pero es verdad que fichaba como soldados de Benítez. Sí, soldados de Benítez, sí. Es que además esta época de Liverpool hace unos años en el podcast nos tiramos con media hora mirando los fichajes de esos años de Benítez en el Liverpool. David Ngog, Nabil El Zar, Ryan Babel, que llegó de estrella y que Benítez lo obligaba a defender, aunque era delantero. Antonio Núñez. Núñez fue de los primeros con los que ganan ahí la Champions. Josemi. También está en esa Champions que ganan, no saben ni cómo, pero se la ganan al Milan. Y volviendo a Aquilani, en el año 2009, ya un poco pues, el que iba a ser la última temporada de Benítez en el Liverpool. Bueno, Aquilani llegó también bajo estas pretensiones, las siguientes pretensiones, un internacional italiano que fue descrito como un gladiador preparado para la batalla, junto a las siguientes palabras: el Principino, un héroe, surgirá. Esto se dijo de Aquilani para vender un poco la moto con su fichaje. Era Aquilani, madre mía. Los italianos lo venden todo demasiado bien, ¿eh? Sí. Muy bien, demasiado bien. Y en un artículo que estaba leyendo un poco, preparando para esto, un poco, y para recordarme yo mismo de esos años, porque había muchos detalles, y sobre todo aquella temporada, había una parte que decía: integrar a Aquilani en el equipo de Benítez demostró ser una misión complicada debido a sus limitaciones con el inglés y el hecho de que pasó tanto tiempo en la enfermería. Enseñar las leyes de circulación de vehículos en Inglaterra a Aquilani también fue un reto. Era corto. Sí, bueno, era un chico muy suyo de Roma, que jugaba en la Roma, que un poco así como Totti, que no había salido mucho y de repente pues a Liverpool. En Roma que se puede conducir por donde tú quieras. Si te quieres meter por el centro de la rotonda, puedes, claro, pues imagínate. Es verdad. El sistema arcaico y hermético de las malditas calles de Liverpool. A mí eso me pasó en Nápoles, tío. En la época que tuve que ir a Nápoles, como en un día, pues yo actuaba en cruceros, básicamente. Bajaba en Nápoles. Y era en plan, te avisaban. Aquí las señales son orientativas. Y el número de gente que se puede montar en una moto es diferente. Y era alucinante, tío, en Nápoles. O sea, los pasos, o sea, si estaba en rojo y el coche estaba a lo mejor a 40 segundos. Adelante. Sí. El límite de las motos es simplemente las leyes de la física. Sí, bueno, y el espacio. Y sí. Es alucinante eso, tío. Sí, en Roma, bueno, que en Roma solo está una vez. También es como muy, muy loco, ¿qué? Yo no he estado en Nápoles, que dicen que es como el sumo de eso, que es la hostia. Pero en Roma sí se ve un poco este rollo, un poco, pues no sé cómo llamarlo, lo iba a llamar latino, pero bueno, esta cosa un poco como de, bueno, relajado. Y es curioso como... comparando, o sea, yo no tengo tanto mundo como vosotros, posiblemente al menos por Europa, más sobre todo España y Francia, pero cuando pasas a Francia también, no me lo pensarías, pero en Francia conducen bastante peor que en España, al menos en el norte de España, y sí que es algo que notas como bastante enseguida, que hay como, no sé, mucha tensión en la carretera, no sé, la forma en la que se mueven es un poco... A ver si en España se va a conducir bien y no lo sabemos. Es que, imagínate, ¿eh? Porque en Alemania puede ser que no haya límite de velocidad. Si no me equivoco, algunas autovías en las que hay un carril, porque son rectas muy largas en las que no hay límite de velocidad.
Creo que es así la película, pero son Sí, sí, tramos sí, en sí. algunas autovías en un carril. Pero yo no sé. En España, no, iba a preguntar dónde se conduce peor en Italia. Yo tengo una sensación, que no se enfade nada, que donde peor se conduce en España es en Galicia. Porque cada vez que he ido a Sí, yo Galicia, no lo sé. cada vez que te acercas más a Portugal, me atrevería a decir, no Galicia, sino cada vez que estamos cerca de Portugal, es más peligroso. Pues vas a estar en el episodio más polémico de Paquete, Sander, en el que, Más audiencia. Sí. en el que vas a dar en Twitter. No sé, por lo mejor es No lo que sé, no lo puedo hablar, no he mi pueblo está conducido muy tampoco cerca de así. Portugal. O sea, mi pueblo en línea recta está como a 20 kilómetros de Portugal, pero hay una montaña y hay que dar la vuelta. Pero mi pueblo está muy cerca de Braganza. Y va mucho portugués, tío, y conduce muy mal. Bueno, mi pueblo está muy cerca de Braganza y a escasos 10 kilómetros de Galicia. Mi pueblo, entonces por eso, a lo mejor por eso, porque conozco más esa zona. A ver, en Madrid, si sabes conducir bien en Madrid, puedes conducir bien en Beirut. Eso es así. Es que es lo que te iba a decir, que en Madrid, el sitio donde la pirula siempre es una opción. O sea, Sí. es como de, bueno, no se puede girar, pero bueno, puedo hacer la pirula. Mira, Es que siempre está ese as en la manga. una cosa, ya sigue Sandra, porque si no se nos va a ir la olla. Yo llevo No, no, viendo, he tranquilo. vuelto a vivir a Móstoles hace un mes y te voy a decir, bueno, hace 2 meses. Donde más nota mi novia que está en Móstoles es en cómo conduce la gente. Porque hay mucho coche con la música reggaetón muy alta, mucha conductor con la ventanilla fuera del brazo y muy Madre poco mía. respeto a las señales de tráfico y sobre todo el tema pirula de cuando estás en un sitio y tal. Y ahí es donde más lo nota. No ve que haya mucho kinky en la calle, pero dice, en la conducción se nota mucho. Se ve la esencia. Es la esencia. Eso es. Aparte que aquí la gente se viene a sacar carne de autoescuela y está esto lleno de autoescuelas Pekín por todos los lados, que debe haber como una flota de 700 coches de autoescuela Pekín. Pero bueno, Aquilani. Estamos con Aquilani. Sí, Aquilani y Aquilani. Aquilani. Sí. Dijo un miembro del staff de aquella época del Liverpool que le paraba a la policía de Merseyside una y otra vez por estar con el móvil mientras conducía. En Italia te dan las multas al momento por cosas de ese tipo, así que Alberto pensó que simplemente podía arreglarlo dándole dinero a la policía. Tuvimos que explicarle cómo funciona en Inglaterra. Parecía que estaba intentando sobornar a la policía. O sea, por lo que sea, no daba la mejor imagen que Aquilani se sacase ahí la cartera e intentase negociar a ver cuánto me va a costar la multa y tal. En Inglaterra eso no le sentó bien. Y eso ya pues marcaba el tono entre que no jugaba y esto, pues no tenía como momentos para poder mejorar sensaciones y quitarse un poco la losa de la presión de sustituir a Xabi Alonso, del precio, Claro. del Liverpool que estaba un poco decayendo. No fue las mejores circunstancias para Aquilani, como también decía en bastante detalle Jamie Carragher, mítico central del Liverpool, sobre un poco ese año de Aquilani en el Liverpool. Es que, claro, también la putada es que venía a sustituir a Xabi Alonso, que claro, eso es muy jodido. Xabi Alonso Sí. ya no es que fuera buenísimo, es que es como el tío perfecto. O sea, se levanta a las 7, va a comprar crudités para todo el equipo, ¿sabes? O sea, conduce de puta madre. Es que, claro, Sí, tal cual. O sea, Xabi Alonso, el chico modelo, y Aquilani era buen chaval, pero bueno, pues no estaba tan preparado para esto, posiblemente. Y sí, al final lo que a Aquilani pues le costó mucho con Benítez, y esto es una cosa también curiosa de Benítez, de que era como el fichaje de Benítez, el jugador en el que Benítez confiaba mucho, pero al mismo tiempo era el típico jugador que no era exactamente del perfil de Benítez, porque cuando ya empezaba a recuperarse, ya estaba en forma. Uno de los pequeños problemas para integrar al equipo, Benítez consideraba, era que tiene que mejorar a la hora del tackling, a la hora de hacer entradas y tal, que tiene que defender mejor. Esto es muy de Benítez y claro, pues traes a un chaval italiano, centrocampista, de calidad técnico. Y claro, pues Benítez a él ya le está empezando a pedir cosas de Benítez y su sistema y sus cosas, y eso, por lo que sea, ya empieza a dificultar un poco más las cosas y la adaptación. es que además no era muy corpulento, ¿no? A mí me daba la sensación de en que era así como absoluto. muy... Sí, bueno, que muy comía, livianito, sí. Pero sí. Sí. Y pues al final continúa la temporada, debuta, como decía, en diciembre, creo que en un partido de Champions contra la Fiorentina, pero ya estaban eliminados, bueno, ya habían quedado terceros y iban a jugar el resto de la Europa League. Y sí, él consiguió marcar un gol en Premier League contra el Portsmouth en 2010, una temporada pues, en la que no solo no pelearon por la liga, sino que cayeron bastantes puestos para abajo. Y si no me equivoco, acaban en puestos de Europa League para la temporada siguiente. Vale. Sí, fue un año en el que Liverpool empezó a destruirse por completo. Porque seguía Gerrard,
seguían muchos de los importantes que les habían llevado a su campeonato el año anterior, pero Torres, por ejemplo, también se había perdido media temporada, Claro. y luego ese año 2010 del Mundial de Torres con la lesión, que nunca terminó de recuperarse después de ese año. Y luego llegaremos al sustituto de Torres en Liverpool, que también tiene tela. Y sí, Aquilani tuvo un momento en el que uno de esos momentos trascendentales que te pueden cambiar la carrera, y fue la semifinal contra el Atlético de Madrid de la Europa League del año 2010, que el Atlético de Madrid gana contra el Fulham en la final de Hamburgo. Y en la semifinal pues, se enfrentaron al Liverpool. Ganó el Atlético de Madrid 1-0 en la ida, y luego en la vuelta el Liverpool se puso 2-0 con un gol de hecho de Aquilani para el 1-0. Van a la prórroga, Benayoun, ex del Racing de Santander, entre otros muchos equipos, marca el segundo. Parecía que el Liverpool iba a pasar a esa final de la Europa League. Aquilani mete uno de los 2 goles ganadores y parecía que ese podía ser el momento. Llegan a la final, le ganan al Fulham y todo cambia, ¿no? Pero llegó Diego Forlán y ganó el Atlético de Madrid por la diferencia de goles. Y ahí ya se empezó ya a venir trabajo en Liverpool. Benítez se va en verano, y siendo un poco el chico de Benítez, pues Aquilani no volvería a ser parte importante del Liverpool. Se pasaría los 2 siguientes años cedido de vuelta en Italia, primero en la Juventus en el último año en Dele Alpi, aquella Juventus que daba pena y dolor de ver. Bueno. Y luego al Milan, que también estaba empezando a decaer también, un año ahí. En ambos años tenía como alguna especie de cláusula que si jugaba X cantidad de partidos, la cesión se convertiría en traspaso. Pero en ambos casos empezó a llegar cerca, y sobre todo luego en el Milan estaba como a puntito de llegar. Le faltaban 7 partidos y media temporada por delante, y el Milan solo le sacaba de suplente para que no llegase al total de minutos. Eso se lo hicieron a Miquel Soler, que tenía que jugar no sé cuántos partidos por el Real Madrid para renovar, y le dijeron al señor Iglesias, este tío no juega ni un minuto, y no volvió a jugar un minuto de la temporada y se quedó un partido. Eso es... Sí. Cuando se fue Benítez del Liverpool, ¿quién le sustituyó? ¿Os acordáis? Roy Hodgson. No. Roy Hodgson, vale. Que había perdido con el Atlético de Madrid justo esa final de Europa League con el Fulham, por ejemplo. Vale. Sí. Y este año es un año, el de Hodgson, bueno, media temporada que pasa en Liverpool, que los aficionados del Liverpool en general intentan borrar un poco la historia como si no hubiese pasado nunca, porque en plan los recuerdos fueron tan malos que eso no nos pasó. Después de un ciclo exitoso y entrenadores tan grandilocuentes tipo Rafa Benítez, es que por eso no me acordaba quién había sustituido a Benítez. Sí, fue muy breve, estuvo como 6 meses, algo así, y no funcionó. Aquilani se acabó marchando definitivamente 2 años después, ha traspasado a la Fiorentina por menos de 1 millón de libras, después de llegar por 17 millones de libras, 3 años antes. Y sí, y además en esos años, que al final no sé cómo se lo repartirían con la Juve y el Milan, si parte lo pagaba el Liverpool o no, pero en esos años que pasó en Liverpool estaba cobrando 125.000 libras a la semana. Joder, Dios. Hostia puta, esos son unos 150.000 euros. Sí, básicamente, sí. Yo no sé vosotros, yo eso todas las semanas no lo cobro. No, yo que va. Y bueno, ¿qué ves? Imagínate. Hostia puta. Pero luego viene Hacienda y te pega el palo, ¿eh? Luego viene Hacienda y te pega el palo. Sí, Álvaro está un poco sensible con este tema, Ander. Ha tenido un mal día. He tenido un problema con Hacienda, que quieren que les dé mucho dinero. Y no lo tengo, entonces... pero, o sea, que no compensa ganar tanto. Va a haber que hacer más podcasts de paquetes o algo. Sí. Gracias a Dios, Paquete no nos da ni un solo céntimo. Gracias a Dios. Bien. Por eso no tenemos que pagar. Que nadie piense que lo estamos desviando, ¿eh? No viene y ya está. Y luego, en el Liverpool, antes de pasar al que sería el sustituto de Torres y brevemente el sustituto de Suárez años más tarde, el de facto sustituto de Aquilani, una vez lo ceden a la Juventus, es un jugador que viene de la propia Juventus, que es Christian Poulsen. Habrá gente en España que recuerde a este buen hombre por el Sevilla. Pasó de Estuvo 2006, en Sevilla, ¿no? Sí. Sí, 2006 a 2008 en el Sevilla, internacional danés, que después de ganar la segunda Europa League de las 2 que gana Juande en aquella época, en 2007, le quería el Barça bastante. Yo recuerdo esto de la época que sonaba bastante para ir al Barça, y acabó en la Juventus, donde se dio un hostiazo del que no se recuperó en la vida. O sea, ahí se estancó y no se volvió a saber. Pero, bueno, al final había llegado a la Juve, de un par de grandes años con el Sevilla, antes en el Schalke. O sea, la trayectoria... Es decir, Christian Poulsen se supone que tenía que haber tenido la carrera de Iván Rakitic. Del Schalke al Sevilla, al Barça. Éxito en el Barça, Poulsen no acertó ahí con su movimiento. Igual llega a ir al Barça y tampoco le funciona. Poulsen dejó todavía peor recuerdo en Liverpool, documentándome sobre ese año que Poulsen pasa, un poco sustituyendo a Aquilani. Decía un artículo que he encontrado de un aficionado del Liverpool, que sí, Paul Konchesky, que es otro jugador, un lateral izquierdo malísimo que ficha Hodgson ese año,
era el equivalente a perder ambas piernas y ambos brazos en un accidente. Christian Poulsen era como perder 2 piernas y un brazo. Ya, muy buena medida, ¿eh? Es como las estrellas de las Sí. pelis, que es como 3 o 5 estrellas, es como cuántas extremidades te puedes quitar con este paquete. Está muy bien pensado. También añadió la siguiente frase. Algunos dicen que Christian Poulsen para moverse en un partido tenían que empezar a moverse 5 días antes para que en el partido ya pudiese haber hecho el giro pertinente dentro del juego. No era un jugador especialmente móvil, sobre todo ya en esa época del Liverpool, había tenido alguna lesión y demás. Era un jugador pues esto, que tuvo buena pinta en su momento, pero en el Liverpool no funcionó y acabó en el equipo del Agua, como me gusta a mí referirme, que es el Evian en Francia, que tuvo un par de años en primera, que empezó a fichar a jugadores con mucho nombre, y de repente con la misma marca del Agua y tal, que o sea, eran como propiedad de Danone y le pusieron el Agua. Que el equipo del Langui era el Bezoya, ¿no? O sea, equipos Sí, ¿no? hermanados. Equipos hermanados. Sí. Hermanados por el suena. Agua. Sí. Bueno, el Langui, Agua y esta gente no creo que. Pero bueno, sí. El equipo del Agua, qué bonito te ha quedado. Sí. Lo que no fue tan bonito fue otro episodio de Poulsen, esto antes de llegar incluso al Sevilla, en la clasificación para la Eurocopa de 2004, donde Poulsen fue escupido por el italiano Francesco Totti. En un partido de Dinamarca-Italia. Qué feo está escupir. O sea, es que yo ahí metería sanciones de un puto año sin jugar al fútbol, tío. Sobre todo ahora, ¿no? Sobre todo en esta época. Bueno, claro. Ahora es que el tipo delito contra la salud pública. Pero escupir a alguien, tío, es que es una muestra de desprecio tal. Es como el insulto racista. Es que me parece una muestra de desprecio tal. ¿Escupes a alguien? Un puto año sin jugar al fútbol. Te da por culo. Sí, pues Es seguramente. qué asco, tío, qué asco. Sí, y además este episodio es muy curioso porque a Totti solo le pillan porque la Federación Danesa había decidido en ese partido poner una cámara fija sobre Poulsen para luego en la retransmisión del partido poder hacer como highlights de qué bien había hecho Poulsen y tal, frenando al ataque italiano y todo esto. Pero claro, no era parte de la señal oficial de este partido. Esto lo añadió la Federación Danesa y en esa cámara es donde pillan a Totti. Es decir, luego había un poco el vacío legal o la controversia legal de le están sancionando a partir de unas evidencias, de unas pruebas que han logrado a través de unos medios no oficiales, digamos. Así es como se libró, por ejemplo, el Manchester City, cuando se destapó todo lo de Football Leaks y tal, todos los emails, se pudo librar diciendo, pues esto ha sido adquirido de forma, entre comillas, ilegal y, por lo tanto, pues no nos podéis decir nada por esto. Y sí, así que eso me hizo que... Al final siempre, cuando hablamos siempre sale Guardiola. Sí. Directa o indirectamente siempre sale Guardiola en estos trapos sucios, tío. Sí, por lo que sea. Y Totti fue, no un año, Álvaro, 3 partidos, Totti, sancionado por escupir al bueno de Poulsen. Es que me parece muy feo escupir a alguien, tío, de verdad. O sea, no sé que sea una cosa pactada y dentro de a lo mejor una pareja. Como un gesto despreciatorio, o sea, es como... Si no hay consentimiento, no es bueno. Claro, eso es. Sí, Iñaki lo ha explicado muy bien. Claro, muy bien. Poulsen también tiene luego otro episodio en la selección danesa antes de retirarse, que es que en la clasificación para la Eurocopa de 2008, Marcus Rosenberg, que pasó por el Racing de Santander, también en España, le dio como un golpe, una especie de puñetazo a Poulsen, que se dio la vuelta y le dio un puñetazo todavía más fuerte a Marcus Rosenberg. Y lo cual hizo que el asistente de aquel partido expulsase a Poulsen, que supongo que le daría con más fuerza a Rosenberg en ese altercado. Lo cual hizo que Suecia, que era contra quien jugaban en aquel día, consiguiese ese penalti que lo iban a tirar. ¿Puede ser el famoso día del biscotto? Sí, no, eso creo que fue... Vale. Puede que fuese el día del biscotto. Ahora no sé si era eso o años antes. Pero puede ser que fuese el día de biscotto. Saltó un aficionado al campo porque estaban en Dinamarca, si no me equivoco, y golpeó al árbitro. Y ese penalti nunca se lanzó. Así que ¿Cómo? El biscotto fue en 2004, por cierto. Sí, claro, el biscotto fue en la Euro, en la de Raúl Bravo de titular. Sí. ¿No? Es que básicamente Suecia y Dinamarca empatan a 2 y echan a Italia. Eso fue el biscotto. Sí, exacto, sí. Después de que Totti escupiese a Poulsen, pues se vengaron pactando Suecia y Dinamarca en 2004. Porque los hechos tienen consecuencias. Si escupís a la gente, al final se os volverá en contra. Exacto. Y claro, lo que
Y claro, como saltó un aficionado danés al campo para agredir al árbitro, pues el partido quedó, si no me equivoco, abandonado. No sé cuál fue la resolución final, pero bueno, eso fue un poco una conmoción ahí en ese momento. Y luego había, bueno, y de hecho había un aficionado enfadado de Dinamarca por lo que les costó Pulse, que me imagino que se clasificaría a Suecia, Dinamarca quedaría eliminada, algo así, que intentó demandar a Christian Poulsen por golpear a Rosenberg, por darle un puñetazo a Rosenberg. Esto es un aficionado random. Es un aficionado. Pero sí, eso ya me suena más danés. Por lo que me estabas Sí. contando, se me hundía la imagen de Dinamarca. O sea, yo en Sí, Dinamarca sí. me lo imagino así. O sea, es como Sí. hay un contubernio, pues se solucionará en los tribunales, todos argumentaremos desde el estado del bienestar, ¿sabes? ¿No? Este rollo de gente bajando a pegarse y tal. No tenía yo a Dinamarca para nada en eso. Albert Rivera le flipaba a Dinamarca mucho, tío. Claro. Se ponía como Sí. ejemplo. Es verdad, Dinamarca. sí. Esto es muy de políticos en países, tal, sacan ejemplos de otras partes del mundo, mira que viene ahí, ahora quiero hacerlo. Dinamarca está muy bien. Sí, Claro, es que a modo sí. teórico es lo que quieren todos, ¿no? Encima vieron Borgen, ¿no? ¿Cómo se llama la debe serie ser esta? Borgen, sí. Claro, El trabajo político de unos pactos y tal. y a todos les Muy flipaba, pero bueno. Pero no sé si en Borgen había transfugas, ¿eh? No lo he visto, pero habría que verlo. Sí, y esto como termina, básicamente termina así, pero luego también hay un miembro del Congreso de Dinamarca que, no del Congreso, no, de la policía en Dinamarca, en Copenhague, que quiso que Poulsen cumpliese un mes en prisión, en la cárcel, por costarles a Dinamarca lo que les costó con esa agresión a Rosenberg. Hizo un poco la carrera de Christian Poulsen, que pues, pasó un año en Liverpool, no hizo mucho, luego se fue a beber agua a Francia, que supongo que Levian pues, tendría grandes suministros de agua para que bebiesen los jugadores. Y hay un poco ya hasta el final. Esos fueron pues, el sustituto de Xabi Alonso, que fue Aquilani, y luego su subsiguiente sustituto, en este caso de Aquilani, que fue Christian Poulsen. Antes de abandonar el Liverpool, hay otro par de jugadores, especialmente Checo, que sustituye a Fernando Torres, que es nada más y nada menos que Andy Carroll, que se convirtió. Que sabías que lo ibas a sacar y yo te voy a hacer muchas preguntas de este tipo, tío, porque... Sí. Bueno, la primera, cuando le fichan, ¿este tipo era bueno antes? Pues se gastaron... Se gastaron mucho dinero, creo, 40 millones de libras, que en 2011 era mucha pasta. O sea, no era como Neymar cuando se fue por 22 millones, no por 222 millones, que era calderilla ya, pero... no, es complicado lo de Andy Carroll porque, claro, Andy Carroll en 2010, el año natural, había sido buenísimo. Lo que pasa es que ese año 2010, o sea, la temporada 2009-2010, en ese caso, la juega en segunda división. Ahí se sale, mete un montón de goles, el Newcastle asciende sobrado, y él parecía pues la nueva figura inglesa, el nuevo Alan Shearer que también era de Newcastle, claro. Y va a ser un poco el que heredase ese trono. Todo era pues, un delantero que metía muchos goles, muy poderoso en el juego aéreo también, incluso mejor que Shearer porque era más alto y demás. Y en aquel año parecía que iba a ser la leche. Además, luego juegan precisamente un Newcastle-Liverpool que, si no me equivoco, acaba 3-1 en diciembre, 2 meses antes de que le acabase fichando el Liverpool, en el que él mete no sé, 2 o 3 goles, creo que 2, y, o sea, mete los 2 golazos y tal, les pasan por encima al Liverpool, y claro, pues este va a ser buenísimo. El Newcastle además había empezado muy bien, iban en mitad de tabla, recién ascendidos. Claro, pues Andy Carroll en ese momento parecía la leche, parecía que podía ser buenísimo. Le ficha el Liverpool, nada más se va a Torres. Claro, el problema es que le fichan con mucho ese miedo de, nos hemos quedado sin Torres, hay que fichar a alguien. Y sí, quizás... Eso se llama el efecto Gaspart. Eso ya lo instaló Gaspar con Figo y ya se... tengo la mano calentita. Sí, exacto. Tengo aquí este dinero que me está quemando el bolsillo, que me acaba de dar el en el mundo del guión se llama liquidación de las GAE. Te queda un dinerito de las GAE con el que no contabas. A mí hace años que no pillo uno de estas y hay que gastar. Es verdad, ¿eh? La peña de series ahí, hostia, sí, tiene el efecto Gaspar, ¿eh? El rollo de llaman ingresado de... Iñaki tuviste que tener unos años en 7 vidas muy locos. Sí, en Aida sobre todo, 7 vidas tuvo menos, pero en Aida sí, porque claro, cobrabas porque era el capítulo de estreno. Y luego encima lo reponían y tal, y claro, te entraba ahí un sobresueldo que de aquellas, que yo llevaba poco tiempo y cobraba poco, me veía muy bien. Mi última liquidación de las GAE han sido 42 euros de derechos de autor. Hasta aquí le doy un saludo a Alejandro Sanz, a Melendi, a Hueco, que es uno de los gestores, y a Teo Cardalda, con sus Ferraris pagados con un derecho de autor, 9.042 euros.
Es que bueno, en las GAE he montado una. Yo aprovecho a meter estas para que la gente que nos escuche de la profesión pues lo sabe, pero ahí hay una montada antes si te contase. Eso sí que es una mafia. Un Eso, día os voy a tener que invitar yo a vosotros para hablar de estas cosas. digo, O sea, entra Mino Rayola en las GAE y se va diciendo, estos son unos sinvergüenzas. Se va escandalizado, Mino Rayola, sí, sí. Dice, joder, ¿cómo os pasáis? ¿Cómo os pasáis con las comisiones, cabrones? Sí, eso No es. tenéis corazón. Eso es, sí. Efectivamente. Hola, mano. Sí, vino Rayola. Y pues, a ver, Andy Carroll también tenía el problema antes de llegar al Liverpool, y luego tocaremos lo que fue un poco su etapa en Liverpool. Pero Andy Carroll, que lo estaba petando, primero en segunda, luego en primera, parecía que iba a ser buenísimo, ya tenía ciertos problemas fuera de lo que viene a ser el campo. El 7 de diciembre de 2009, cuando estaba en Newcastle en segunda todavía, fue arrestado después de una pelea en un bar de fiesta por la noche, acusado de romperle a un hombre una copa en su cara. Carroll se declararía culpable y fue multado con 1.000 libras más 2.500 libras por daños y perjuicios. Joder, es que Joder. darle con uno. Sí, Poca pasta me parece, ¿eh? Sí, Sí, poca no, pasta. De sí, indemnización sí, si te han Sí. tirado una copa a la cara. Sí. Y además Carroll, que grande, fuerte, o sea, sería pequeña la copa, me imagino. No sé. Joder. Luego, solamente 4 meses después, en marzo de 2010, todo esto todavía en Newcastle, Carroll supuestamente estuvo involucrado en un altercado con su compañero de equipo Steven Taylor, altercado que dejó a Taylor con la mandíbula rota. Se reportó que Carroll se le rompió la mano en aquel incidente y poco después se le vio en un concierto de música con vendajes en ambas manos. Ahí lo dejabas para Sherlock Holmes, ¿qué pudo pasar ahí aquella noche? Sí. Bueno, Sí, o sea, te rompes una y como eres coqueto, pues te vendas la otra. Puede ser. Claro. Sí. Puede ser. Una buena forma de salir del paso y decir, nada, que esto ha sido porque me he caído y me he puesto raspado las las manos. manos. Sí. Le tienes que zumbar muy duro en la cara a uno, supongo, porque yo nunca lo he hecho, Sí. para romperte la mano, digo yo, ¿no? Sí, bueno, la mano curiosamente es relativamente frágil, por eso, o sea, en las artes marciales mixtas y el boxeo, la función de los guantes en gran parte no es solo para proteger al otro, sino para proteger tus propias manos. Hostia puta, no. Porque normalmente muchos huesos de la cara son bastante más sólidos que tus manos y dedos y demás. Vale. Puede ser sobre todo por eso. Y sí, pues Andy Carroll ya era, y esto era con 22 años, o sea, ya desde joven era un pieza de cuidado, o sea, se puede decir. Y el Liverpool dijo, pues para adentro, ¿no? Para adentro. Nos ha marcado 2 goles, para adentro. Este tiene que ser buenísimo. Si nos ha marcado 2 goles a nosotros. Y claro, pues ya había, justo en aquel mes tienen propietarios nuevos, ya habían podido salir un poco poder pagar un poco de su deuda, dueños que no estaban enfrentados entre sí, nuevo grupo que es el actual, que ahora está la polémica de la Superliga y tal, pero o sea, en aquella época pues salvaron un poco la situación del Liverpool. Ficharon a Luis Suárez del Ajax, que bueno, sí que tenía bastante buena pinta. En aquella época Luis Suárez era un poco jugador más de banda, así que no era tanto el reemplazo directo de Fernando Torres y por eso pues venga, vamos a fichar a todo el Tenía un tío que se daba de hostias y dijeron, mira, vamos a acompañarlo con Luis Suárez. Se van a llevar bien. Sí, nunca se enfrentaron ni nada, se les presentaron ahí con Douglas, que había sustituido a Hodgson ya, y sí, ahí tan ricamente. Suárez le iría por lo que sea muy bien, Andy Carroll por lo que sea, pues no tan bien. Tuvo ahí varios años como jugador del Liverpool en los que no... A ver, se le veían cualidades, pero que creo que dado ese salto demasiado rápido, no había podido terminar de evolucionar, de repente un equipo nuevo, un entorno nuevo, y pasó pues básicamente una temporada y media como jugador siendo parte activa del equipo. En la siguiente temporada completa, que pasó pues 2 años y medio como jugador de la plantilla, el último año le cedieron al West Ham y ya no se supo mucho más. Bueno, luego sí que pasó varios años en el West Ham, pero muchas lesiones y tal, y simplemente se quedó. Estoy viendo los datos de este señor y son terribles, ¿eh? Sí, 6 en 44 partidos, 6 goles en 44 partidos de liga con el Liverpool. Es terrible, sí. Y en general, porque en el West Ham un año mete 9, pero no, el que más. Sí, son... No, era... Cuando se va de Newcastle, él dice que llega a Liverpool, se centra y tal, luego no tiene episodios de este calibre de agredir a nadie, pero sí que era siempre un poco cabeza loca y le gustaba mucho la noche y tal, y sí, por lo que sea, pues eso no contribuyó a una carrera pues muy dañada por lesiones y demás. Ahora ha vuelto a Newcastle, es un jugador de banquillo, bueno, así un poco la carrera, pero sí hay un par de episodios más en la trayectoria de este buen hombre, uno en el West Ham, que es cuando
6 años más tarde, digamos, de sus incidentes en Newcastle, había pasado por Liverpool, ahora está en West Ham, esto era como 2016. A Andy Carroll se le acercaron 2 hombres con motos mientras conducía cerca de su casa en Brentwood, Essex, que es una zona súper pija del noreste de Londres. Esos 2 hombres querían robarle su reloj de 22.000 libras. ¿Cómo le gustan los relojes caros a los futbolistas, tío? ¿Se Sí, una sí. pasta en pelucos? Es verdad. Pelucos de los buenos, sí, Sí, sí. sí. Como claro, las joyas de la bisutería cara de los hombres son relojes. Joder, es que... Sí, sí. No, hay 22.000 libras que llevas ahí pegadas Qué a la puta. muñeca. Y bueno, pues esto, estos 2 hombres, por lo que sea, solo querían el reloj, o eso es lo que se decía. Igual, pues, bájate, Andy, danos el coche también, no sé, igual alguna cosa más. O vamos a los cajeros ahora, yo qué sé. Carroll fue perseguido por ellos durante 20 minutos y hay, de hecho, vídeo de esto. Si la gente busca en internet, busca Andy Carroll Chase o Motorcycle, algo así, motos, tal. O sea, este sale de diferentes tomas de cámaras de seguridad y tal por Londres. Porque Carroll fue perseguido por ellos durante 20 minutos mientras volvió al campo de entrenamiento del West Ham para ser ayudado por la seguridad del campo de entrenamiento del West Ham. Que igual hubiese sido mejor ir a la comisaría. Igual sí, pero Puede ser, Carroll pero él actúa decidió. bajo su propia lógica y sus propias reglas. y claro, pues Totalmente. es un poco la lógica de Carroll. Un año más tarde, en septiembre de 2017, Jack O'Brien, uno de los motoristas, de 22 años en este caso, fue declarado culpable por intento de robo y condenado a 6 años de prisión por la ofensa. Así que, 6 años por el intento de robo. por intento de robo, simplemente, sí. Joder. Y bueno, le persiguieron por Londres y tal, y esto de como los vídeos de perseguir creo que era, no sé, un Jeep, un Range Rover, algo así, caro, de Carroll, con motos, y sí, les cayó una buena. Carroll, luego en 2019 salió en la lista del Sunday Times de los más ricos, las personas más ricas por debajo de 30 años. Era Carroll el 14º deportista, menor de 30 años. ¿De Inglaterra o en general? Creo que de Inglaterra, Claro, de Inglaterra. Me extrañaría vale. que fuese el 14º deportista más rico del mundo por debajo de 30 años. Me sorprendería bastante. Pero ya es, ¿eh? Sí. Parece que no es mucha pasta va a estar en ese ranking. Se decía 19 millones de libras de fortuna. Lo cual, o sea, Joder. por mucho que le gustase la noche, Andy Carroll sabía ahorrar un poquito, por lo que me parece. Sí, vamos. Dice. Y la última anécdota de Andy Carroll es ya de vuelta en Newcastle, que es donde está ahora. Andy Carroll tuvo un pequeño altercado, pero en internet esto no llegaron a las manos, esto era un poco cruce de palabras en Instagram sobre todo, con el dueño de una pizzería en Newcastle llamado Calvin Kitchen, lo cual es como Calvin Cocina, o sea, es con una I en vez de una E, pero esto para ser propietario de un restaurante, nombre muy bueno, muy bueno. Está muy bien, sí, como de TVO, ¿no? Como el señor Sí. Cocinillas. Estoy pensando una cosa, pero Iñaki, a ver qué te parece. Como veo que llevamos el tiempo que llevamos con el Liverpool, ¿por qué Ander no haces hacemos hoy la mitad de los equipos y hacemos en otro programa la otra mitad de equipos? Vale. Porque... Bien. Sí, yo estoy viendo que estoy aquí empezando a enrollar con las anécdotas No, pero de es que... gente. No, pero al revés, que porque mola está siendo muy mucho, interesante y mola esto hay que acelerar. Y para poder alargarnos Sí. con equipos, si Ujú, quieres, bien. por ejemplo, me lo invento, organiza como tú quieras, dejamos los Bien. Manchester para... Los dos Bien. Manchester para otro día, bueno, como tú quieras. Sí, Pero... igual dejaría el Tottenham, que es el que más tiene. Bueno. No sé, Vale. bueno, ahora. No, igual los de Manchester y Chelsea y Arsenal se pueden meter en el otro y los de Tottenham rematarlos o algo así. Venga, y hacemos 2 programas y ya luego terminemos, vemos cuando grabamos el siguiente. Vale, perfecto. Y rematamos el último día con el 11 de paquetes después del segundo programa de los dos. Es que, tío, veo que esto tiene mucha chicha y no quiero tampoco luego que vayamos. Sí. Sí. No, y más de la que yo incluso pensaba. Me he empezado ahí Sí. a buscar cosas y he empezado a salir cosas que más o menos me acordaba. Bueno, pero vale. Y como encima hace tiempo que no hacemos un programa así como más de coña y esto da como más para hacer coña estando aquí los tres, pues para poder hacerlo. Sí. Vale. Y pues eso, esto es ahora la historia de Carroll contra el señor Calvin Kitchen, que tiene una pizzería en Newcastle. Tuvieron un pequeño altercado porque Andy Carroll aparcó su coche, su Mercedes verde mate, muy resultón, en el aparcamiento. Tío. Los horteras, o sea, sea del país que seas, es que qué horteras son, tío. Tienen, no sé porque si muchos porque proceden de estratos pobres, tienen una forma de reafirmarse o de necesidad de que les miren, que a lo mejor tú y yo también las tendríamos, tío. Yo siempre he pensado que si estuviese delgado haría cosas muy... O sea, yo iría por la calle como si fuese el puto Leiva, ¿sabes? Bueno, como para reafirmarme en eso.
Me encanta que uses a Leiva como referente como de... Pero yo siempre digo que si estuviera cuadrado, si yo tuviera el cuerpo de Kevin Garnett, iría sin camiseta siempre. Para que fuera a mitad de temporada el Filomeno. Pero me encanta que tu referente sea Leiva, tío. Sí, tío, es que me encantaría vestir, o sea, está el delgadito que sirve con collares, sombrero. Si a una Sí, boda de un amigo le iba a molar, quise llevarme un sombrero y no me dejaron. Y llevar como tatus, así como más tatus. O sea, a mí me mola. Sí, Fíjate, Leiva, que digamos, Leiva, si no fuese cantante, ¿qué nivel de atractivo tendría? Pues seguramente. O sea, yo fui vecino de Leiva, ¿vale? Mira, yo fui vecino de Leiva unos Bien. años. Y en su barrio no le conocía como Leiva, lo conocía como Miguel Conejo, el del club de tenis. Ah, mira. Entonces. ¿Fuiste a pedirle sal algún día? No, porque, joder, yo recuerdo un día que le vi, ya estaba con pereza, ya eran conocidos. Yo vivía en la Alameda de Osuna. Y un día estaba discutiendo por teléfono con una tía y decía, tío, ¿qué eres Leiva? O sea, ¿qué necesidad tienes? Leiva. Y otro día le vi haciendo footing y me dije, pero tío, ¿qué eres Leiva? ¿Por qué vas a correr? Eres puto Leiva. O sea, no tienes que correr. Y eso el puto Leiva, así es que ¿para qué te vas a esforzar tanto? O sea, sí, claro. sí. Pero qué decir, eso le hace, pues, no sé, a mí me mola. Y tú serías, pues, Mario Casas, tío. sí. ¿Me dices a mí o Sí, a a ti, tú irías como rollo Mario Casas de joven. Sí. Que yo iría sin camiseta. Sí, bueno, Claro. sí, iba sin camiseta Mario Casas, no lo sé. No lo conozco. De joven hacía mogollón de escenas y mogollón de fotos, en las fotos de cuando estaba en las primeras series. Y le hacían cada 2 por 3 quitarse la camiseta. Claro, normal. Claro. O sea, era un chaval de 23 años con. Claro, estás mazado, pues es como de, joder, lo comparto. Sí, claramente. Sí. Y aprovechamos ahí para traer gente para ver la serie esta de turno. Y, Claro, y sí, qué sí. mazado está Mario Casas, toma serie. O sea. Sí. Correcto. Bueno, ahora Ander estará pensando, cabrones, decís que no da tiempo en un programa y después de mierdas de que si pereza no sé qué y que si yo... No, a mí esto me encanta, ¿eh? A mí me encanta Sí. este tono y tal de programa. O sea, a mí me gusta derivar en 100.000 millones de Ander, cosas. ¿qué quieres cambiar de ti? ¿Qué quiero cambiar de mí? No lo sé. Hombre, el dinero de Leiva quizás me vendría mal. O de Andy Carroll. Cosas materiales, eso no vale. Pero los abonos de SGAE de Leiva, ¿eh? Joder, bueno. Tiene que ser una locura, tío. Tiene que ser una locura. Es que sí. Es que no cabe, lo hacen en 2 veces en el banco, pero no cabe en una. Lo que les mide ahí, lo que tienen que meter allá. Imagínate. Sí. Tío, de las GAES se cobra el 14 de diciembre y el 14 de junio. Un tío como Leiva, si cobra el 14 de diciembre, puede estar borracho hasta el día 22 de enero, con lo que le tiene que caer. Le tiene que caer una talegada. Uf. Sí. Bueno, o sea, madre mía. A mí en su día Pancho Varona, que es amigo, me contó más o menos cómo funciona cuando eres muy... Pero bueno, y es una locura. Sí, joder. No, tremendo. Es que la vida de Leiva es que y con... Bueno, iba a decir una salvajada. Dila, que la diga. Claro. Leiva se la ha tenido que dar bien, además. En general, la vida. La vida, sí, hay buenas canciones y tal. Bueno, a mí por lo menos me gusta. Lo único que, y con esto te cejo el tema Leiva, es un tipo que no se quiere vacunar, un señor que es como hipocondriaco y en una entrevista en Squire que dio con Joaquín Sabina dijo que él no se iba a vacunar. Pero Leiva, que tú cabrón, que te has metido de todo. Es que es este punto Miguel Bosé, ¿no? Como en plan de me metía 2 gramos al día, pero es que no me fío de lo que puede tener la vacuna, ¿no? Coño, claro, igual si la vacuna se la proporcionase una persona de confianza y no... Es que yo haría eso, efectivamente. Que fuera el colega y es como, esto es lo tuyo y es la vacuna. Yo creo que eso sería un servicio público que salvaría muchas vidas, ¿eh? En plan, ¿esta es la vacuna? ¿Se fuma o se snifa? Se snifa, venga, vamos. Te dejo puesta la vacuna en el baño. ¿No? En un móvil. Esta vacuna en un móvil en el baño. Bueno. Y pues eso. Toma esto, porque se nos está yendo la pinza. Oye, Ander, tengo aquí las notas y tal. Tú sabes lo que es tener un podcast, así que concentración para llevarla. Sí. O sea, tal cual, ¿eh? O sea, y sobre todo, cuando se paró la Premier, el fútbol y pandemia, nos tiramos 3 horas con preguntas de las oyentes y fuimos y vimos documentales de dictadores turcmenos, y empezamos a comentar eso y nos tiramos ahí unos programas que eran absolutamente surrealistas y que a la gente le encantaron, por otra parte. Claro. Nos sorprendió, pero sí.
Y volviendo a Andy Carroll en este caso, el gran fichaje que iba a sustituir a Fernando Torres, que si bien su último año y medio más o menos en Liverpool había sido bastante flojo, el Chelsea todavía seguía interesado y la esperanza y la expectación era de, bueno, ha tenido este año de lesiones, se va a recuperar, es delantero internacional con España, marcó el gol ganador de España en la Eurocopa 2008, luego ¿llegó a ir al Mundial 2010? Sí, ¿no? Sí, llegó a ir al Mundial 2010 Torres Sí, también. el que no, sí. Estaba ahí como... Sí, ahora lo recuerdo. Me estuvo forzando con la lesión de que no estaba al 100%, pero o sea, el Mundial, España, estaban en ese momento. Y se dice que de forzar un poco ahí demasiado, esto luego ha terminado pagando con los años. Al Chelsea en ese momento no le importó. Drogba estaba teniendo unos años un poco flojos y ya estaba ya pasando a ser más mayor. Y por lo tanto, pues, Torres para adelante. Lo del Chelsea puede ser para otro día, porque claro, el Chelsea... Lo bueno del Chelsea, y claro, aquí quizás no entra tanto en esta categoría de... El Chelsea siempre ha estado más y más y más y más. Es decir, si una estrella sale mal, pues venga, más en otra estrella. Efectivamente. Y equipos como Liverpool y Tottenham fichan a una mala estrella y luego lo tienen un poco que pagar durante unos años y luego hasta que vuelven y tal, un poco picos y valles. El Chelsea simplemente más gente, venga, más gente buenísima, súper El que esté de moda ese año y ya está. Sí, exactamente. Y bueno, en este caso con Carroll sustituyendo a Torres, con la idea era pues, sobre todo Suárez en banda, Carroll en punta, luego Suárez se veía que tenía capacidad goleadora para jugar en punta, ser el líder del ataque del Liverpool, pues Carroll pasó a jugar poquito. Y Carroll en esta anécdota ya en Newcastle ahora de vuelta con el señor Calvin Kitchen de la pizzería. Esto quería volver, que no había terminado la historia, es donde nos Sí, no había terminado la historia. Carroll, pues esto, con su Mercedes verde mate, aparca fuera de esta pizzería, pequeñita y tal, ese parking no es grande, pero Carroll aparca ahí con sus 2 cojones y ocupando 2 plazas, se dice que una de minusválidos. Bueno. Por lo que sea, Joder, no había sido la mejor decisión. Pues esto el señor Kitchen lo había visto y lo que hizo fue dejarle una nota a Andy Carroll en el parabrisas de su Mercedes. Kitchen dejó, se dice, una nota bastante vulgar en ese parabrisas de Andy Carroll después de que aparcase ese coche. En dicha nota decía Kitchen... Kitchen acusó al ex internacional inglés de estar en un planeta distinto al de la clase trabajadora y de que es alguien que hace lo que quiere cuando quiere. Sí, que vive lo que hablamos siempre, ya que viven en burbujas, tío. Sí. Pero ahí fue el señor Kitchen ahí a cantar a las 40. Muy bien. Sí. Por lo que, le dejó solo la nota, no llegaron a tener un enfrentamiento físico. ¿Pero Carroll había ido a la pizzería o solamente había utilizado el parking? Creo que había ido a la pizzería porque Carroll vio la nota esta, la puso en Instagram, en plan de que me han dejado esta nota, y Carroll añadió la captura de, pues la pizza ni siquiera me ha gustado. Ahí es donde daba la razón al señor Kitchen. O sea, en plan de no estás, es que no. Qué llorica, tío. Sí. Qué mal perder. Un poquito. Qué mal perder, tío. Sí, aparentemente el señor Kitchen decía que pues había mogollón de sitio para aparcar en la calle y tal, y no, pues Carroll quería aparcar en un buen sitio con mucho espacio, y pues Carroll procedió. Eso lo hace mucho, tío, cuando va a ligar con una y dice que no, y dice, pues no eres tan guapa, y dice, pero se me ha pedido rollo. Esto pasa mucho, ¿eh? Pues no está guapa, pues eso pasa. Poco la pero además que junta 2 cosas que no tienen que ver, o sea, es como de si la pizza hubiera estado buena, yo cumpliría las normas de circulación y de tráfico del distrito. O sea, es que no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, no sé. Sí, la nota también decía... Creo que si hiciera muy famosa la pizzería y el señor Kitchen ya se convertiría en un lugar... Ahora vamos a llegar a la pizzería y su estado actual. La nota decía, antes de eso, escucha, tú puto rico de mierda, tú tendrás un buen coche, te concederé eso, pero yo pago 42.000 libras por mi alquiler. Lo cual es como... No sé, Kitchen le enfadó mucho del coche y empezó a hablar de cosas que no tenían nada que ver, pero bueno, Kitchen lo metió ahí, estaba un poco frustrado. No, fue como el segundo mensaje de Kitchen. Sí, exacto. Todo en la misma nota. Creo que diría que fue todo en la misma nota. ¿No? O luego no sé si ya era contestando en Instagram. Esto puede que fuese ya contestando en Instagram después de que Carroll... Yo creo que es la segunda. O sea, que la primera es tono eleccionador, en plan de creo que vives en un mundo paralelo tal, y cuando te tocan la pizza, en plan de tu pizza no estaba buena, es de mira, hijo de puta. O sea, ya 200.000 seguidores, Carroll, jugador del Newcastle y tal. O sea, que de repente deje ese mal sabor de boca.
pues no viene bien. Este señor, por lo que sea, parece que es un pelín temperamental. En 2018, 2 años antes de que sucediese esto con Carroll, tuvo que presentar una disculpa pública después de que comparase a gente que dejaba malas reseñas en TripAdvisor de su restaurante con pedófilos. Dios. Por lo que sea. Hostia, qué turbio. Qué mix de temas Sí, todo el sí, rato, ¿no? O sea, es como que bizarro, o sea, es como que, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que ver? Sí, no, aquí la cosa es como en plan de, o sea, hijos de puta, no dejéis malas reseñas, que es como, igual céntrate en que tu restaurante sea bueno, no sé, porque además aparentemente era bueno ya que a pesar de esta controversia, el restaurante ha ganado premios en la zona y tiene una gran clientela, entre los cuales se dice estaba precisamente el exentrenador del Liverpool y luego entrenador del Newcastle, Rafa Benítez. Bueno, es que Benítez en Inglaterra come pizza. En Inglaterra le dio a la pizza. Sí. Eso es indudable. Sí, luego la frase de Mourinho y tal, y sí, ese camarero. Sí, Mourinho que dijo que parece un camarero español, ¿no? Sí. Mourinho es que, joder, Vale. que prefiero no pensar estas cosas que si no Sí, me desafecto. Sí. Bueno, Mourinho ya tiene ya te suficiente. ensucia la imagen tiene. pulcra que tienes de Mourinho. Claro, tío. Bueno, tengo a medio ver, a ver si, mira, a lo mejor esta noche porque tengo que editar los programas. Tengo a medio ver el de Guerra de Clásicos y... hostia, si sales de un mourinhista, tío, y ya lo digo, lo tengo a medio ver, pero que sales diciendo... Vamos a ver, ¿por qué Obrevó, Unicef, me cago en mi puta madre? Que sales así, es que está montado. Abajo le pone como el villano, sí. Buah. Sí, fue unos años que, o sea, y al final también... y era un poco pues ese rol de antihéroe y tal, y al final pues te molaba Mourinho en gran parte por eso, porque además pues el Barça tenía semejante dominio en aquel momento y llega pues para que el Madrid no cayese ante ese equipo y lo consiguió esos años. Lo que pasa, me toca estar hablando de Mourinho y esto creo que es el análisis que mucha gente parece compartir. Esos años en Madrid le dejaron muy tocado mentalmente. Yo voy a hacer un análisis que nadie ha hecho. Voy a hacer un análisis que no ha hecho nadie. ¿Qué pasa cuando... digas Guardiola el hijo de puta? Elabora un poco tu análisis. No. Está más elaborado. Vale. Mourinho instauró una forma que es de reaccionar contra el poder. ¿Qué pasó en los años de Mourinho? El 15M. ¡Boom! ¿Estás diciendo que Pablo Iglesias es hijo de José Mourinho? ¿Es el hijo político de... puede haber cierta relación entre una cosa y otra. A mí no me disgusta la teoría. Puede ser. Eso cuadra ahí, compagina. Mourinho lleva un año en España después de ganar la Champions con el Inter y el 11M en 2011. Y vino a desafiar el sistema. Puede ser. O sea, el 11M, el 15M. El 11M es otra cosa. También podemos, si queréis, elaborar una teoría de que estaba detrás del 11M. Yo compro también, pero... Pero, joder, tiene sentido. Pero esa época era más de Raúl. Ahí lo dejo. Pero bueno. Pues Raúl cuando se va a Madrid, Raúl se va en 2010. Justo el año antes, ¿no? De Mourinho. No, el mismo año. Cuando llega uno sale el otro. Sí. Es verdad, porque es primero CR9 y luego es CR7. Es verdad. Sí, eso es. Con Pellegrini todavía... Sí, Raúl y Cristiano juegan un año juntos. Y Mourinho le dice que va a tener un rol muy secundario, pero le pide que se quede y él dice, no, yo quiero ir a meter al Schalke en semifinales de la Champions. Y lo hizo, con Huntelaar, a otro ex compañero. Sí. Se dijo así además, Sí, tremenda. Sí, no, Raúl, al final, creo que en la historia haya quedado un pelín eclipsado entre unas cosas y otras, unos jugadores del Madrid anteriores y posteriores y un poco... En los años que ganan Champions, pero en Liga no son tan dominantes y quizás la historia no lo recuerde como el jugadorazo que fue. O sea, también Michael Owen gana el Balón de Oro en vez de él, que probablemente tendría que haberlo ganado él. Ese tema me enciende. Que yo con el fútbol me cabreo con pocas cosas, pero ese tema, como es que me parece que hay hasta política detrás de ese tema. Seguramente, sí. Que no interesaba, o sea, no me estoy basando en nada, ¿eh? O sea, aquí no voy a elaborar una teoría, simplemente voy a decir que no interesaba. Ya está. Sí, no, Michael Owen era el chico de oro. El otro día, de hecho, leí un artículo sobre sus primeros años en Liverpool y que iba a comerse el mundo. Luego empezó a lesionarse y se quedó pues poquita cosa. El Madrid no dio mal rendimiento, ¿eh? Jugaba como jugador revulsivo, no era un titular indiscutible y tal, pero no dio un mal rendimiento Michael Owen. Y era un buen futbolista. Fue el año en que Liverpool ganó casi todo, menos la Premier, y que Michael Owen hace un 1-5, creo que es en Alemania, y mete 4 goles con Inglaterra, algo así. Sí, y al final... Yo qué sé, pero bueno, el Balón de Oro, no sé vuestra opinión si queréis. Bueno, sí, dejamos una línea.
pero creo que no representa desde hace muchos años. Es decir, ha habido tantos años en los que se le ha dado a quien no ha hecho los méritos. El Balón de Oro que gana Messi el año del Mundial de España, el Balón de Oro que gana Cannavaro, alguno de los valores. O sea, dices, ha habido tantos que dices, bueno, ¿por qué Sí. ¿por qué no lo ganan defensa? ¿Por qué no lo ganan porteros? Ya. O sea, Sí. al final es injusto por naturaleza porque, claro, al final solo eliges uno y cada uno tiene su opinión y, claro, si te vas a tirar de hemeroteca, pues claro. Sí, Pues hay creo que fallos históricos, al final es como los Oscars, es como de repente, o sea, es como Cary Grant no tiene un Oscar, completamente. no me jodas, y lo tiene Claro. Bellini, ¿sabes? Sí. Hitchcock. Pero bueno, Mm. Hitchcock, Sí, y Kubrick, los balones de oro, creo, Kubrick. a ver, creo que ahora va a volver un poco el debate sea un poco más grande, porque ahora sí un poco en plan Messi y Cristiano contra el que sale un poco de turno el año buenísimo, pues España claro. cuando gana el Mundial, Claro. Van Dijk hace un par de años, Modric que lo acaba ganando gracias al Mundial y la Champions. Pero sí que, pues eso, en los años anteriores a ellos dos, pues Kaká gana el último Cristiano y Sí. Messi, ganaban en 2006, Owen antes, Nedved gana uno también Nedved, sí. en Sí, 2005, sí, Ganó. o sea, y ahora seguramente se vea más pluralidad y sí, veremos. Ojalá ni Mbappé los van a ganar todos, ya veremos. Eso puede ser aquí cualquier cosa. Y para cerrar con lo de la pizzería, y bueno, Owen que también jugó en Newcastle dando un rendimiento lamentable después de irse al Madrid, porque ya se la veía, Sí. o sea, tenía uno de sus gemelos, ya estaba muy cascado y era un jugador pues, que te desbordaba, que si bien no era muy grande, te desbordaba físicamente, era buenísimo, muy rápido y eso lo perdió en los últimos años. Y sí, este restaurante yo he ido a mirarlo, porque claro, esto salió a principio de esta temporada y tal, que sí, lo de Carro con el aparcamiento, el restaurante y todo esto. Y el restaurante de Cal Kitchen está cerrado de forma permanente. Sí, es una pena. No hay causa aparente de eso, no se sabe. No, lo estaba mirando, supongo que por la pandemia, me imagino. Eso no sé, como. ¿Por qué no tienen a Ayuso allí? Claro, sí, Es seguramente. verdad, esto puede ser una misión para Ayuso. Sí. Reabrir el restaurante de Cal Kitchen que, bueno, cerró con 221 reseñas en Google y 4.0 estrellas. No está mal. No está mal. No está mal. Hombre, si ponías una reseña negativa te llamaban pederasta. Eso que es que no decía un poco la media. Quiero decir. Tal cual, así. Y bueno. por eso fue pues, un poco la historia de Carroll, que ahora pues, es un jugador suplente en Newcastle, tal, pues, ahí viviendo su vida, tiene sus millones acumulados, pegó el palo con el Liverpool, aprovechó del West Ham y hasta ahí. Y del Liverpool me quedan uno último, ya pues igual podemos cerrar y ya, porque claro, el Liverpool es donde más tweets había, luego igual podemos dejar los de Manchester y Tottenham para el siguiente día. En Liverpool está el último, que es Mamadou Sakho, que llega básicamente cuando se retira Jamie Carragher para, bueno, ser el nuevo líder de la defensa, lo típico que quieres de un central, ¿no? Que al final Liverpool encontró con Van Dijk, o, bueno, antes en su momento el Madrid con Ramos y tal, tu central franquicia, estrella, que te va a liderar la Este es el que está en el Crystal Palace. Correcto. Ahora está en el Crystal Palace, sí. Lo ficha el Liverpool en 2013, creo que es. Sí, justo el año en el que vuelven a quedar subcampeones con Suárez y Brendan Rodgers de entrenador, que casi, o sea, y que se resbala Gerrard ese año, están a punto de ganar al City. Llega ese primer año y de hecho es al Liverpool lo que más le acaba condenando es la defensa, porque Suárez, Sturridge y Coutinho y Sterling ponen unos números buenísimos, bestiales para ganarle al City y no lo consiguen al final por la defensa, de la cual era gran parte de Mamadou Sakho, que pues estaba en esa defensa. Carragher se retira, llega Sakho para sustituirle y hacer un poco compañía compañía tándem en este caso con bien Skrtel o bien Daniel Agger, que Daniel Agger era un jugador con Carragher que lo hizo muy bien, apuntaba muy alto, tuvo años buenos, pero que las lesiones y demás también le lastraron bastante. Y Mamadou Sakho no fueron tanto las lesiones, sino su anarquía como jugador absolutamente indiscutida, o sea, de los jugadores más anárquicos que he visto yo en un equipo de, digamos, élite, que ha luchado por ganar una Premier, que fue parte importante de ese equipo, pero era un jugador, una toma de decisiones, es decir, tenía cualidades, era pues, muy físico, podía comenzar por un montón de cosas, pero al final era un jugador que no tenía suficientes capacidades quizás para ser un jugador que, pues esto, líder de una defensa de Liverpool, que al final, años después con Van Dijk han conseguido. Mamadou Sakho pues, ha tenido luego una trayectoria curiosa, sobre todo por un episodio no especialmente polémico en cuanto a, pues, a Carroll
pegándose con gente en bares, con compañeros, que sigue gente en restaurantes y todo esto. Sacco acaba marchándose del Liverpool en 2017, creo recordar, al Crystal Palace, que es donde está ahora. Me había pasado pues eso, 4 años en Liverpool, primero con Brendan Rodgers, después con Jürgen Klopp. Klopp intentó que funcionase, pero era un jugador muy desperdigado, muy disperso. Como para... Iñaki, ¿puede que sepas lo del Crystal Palace por una carta del FIFA? Totalmente. Vale. Tan lícito como cualquier otra vía, ¿eh? Es una de las cartas. Te has quedado pensando todo este rato en eso. Sí, tío, se hace, joder, y Crystal Palace. Hostia, a ver si va a ser. Jugadores que Un controlo porque defensa de mitad de tabla de salen Premier. muchas veces en el Ultimate. Ah, Y esta vale, es una carta que toca mogollón de veces. Vale. Sí. Estoy harto de ver su careto. Y Sacco lo que tiene es que en 2016, cuando el Liverpool va a jugar la final de la Europa League contra el Sevilla, que vuelve a ganar el Sevilla, porque pues, las Europa Leagues las gana prácticamente siempre Claro. una Emery, ahora seguramente otra vez con el Villarreal. Pues me encantaría, tío. Me gustaría mucho. Sí. Es que encima va a eliminar a su ex equipo, el Arsenal, como eliminó al Valencia con el Sevilla y luego eliminó al Valencia con el Arsenal, y es tremendo lo de este señor. Qué guay. Y en esa final de 2016 que juega Liverpool, era el primer año de Klopp, que ni siquiera había pasado una temporada completa, llega en octubre y llegan a la final contra el Sevilla, eliminando al Dortmund y al Villarreal con mucha épica en esas eliminatorias de Europa League, el Liverpool en ese primer año de Klopp. ¿Klopp a quién sustituye? ¿A quién viene sustituyendo? A Brendan Rodgers. Brendan Rodgers, vale. Sí, que fue subcampeón. Y luego el Liverpool se cae completamente el año siguiente y cae en sextos, que también, bueno, no lo he comentado tanto porque hiciste ese programa con Sergio Cortina de Balotelli y tal, pero entre medias ahí, cuando Suárez se va al Barça, que yo sigo teniendo la teoría de que si Suárez no muerde a Chiellini, el Liverpool no se ve como motivado a venderle o no se ve como presionado públicamente a venderle al Barça, se lo quedan y siguen siendo un equipo que puede ganar la Premier League. Claro. Es que Suárez Muerde a Chiellini, se muerde todo el pollo en Inglaterra, este tío que muerde a la gente, ya era la segunda vez, bueno, la tercera realmente. Y claro, ahí ves el Liverpool, creo que eso fue una mala decisión, tendrían que haber luchado con lo que sea, este tío es buenísimo, Balotelli no va a ser Suárez, o sea... ¿Cuánto pagó el Barça por Suárez, Iñaki? ¿Tú te acuerdas? Te diría 60 millones, pero me por ahí. Bueno, por ahí. 50, 60, diría que estuvo por ahí. No sé si uno de los 3 mejores 9 de la historia del Barça, ¿no? Total. O sea, es que a mí me cae muy mal ese señor. O sea, es un señor que me cae muy mal, pero hay que ser justo y decir, es que este tío es buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo. Sí. Buenísimo. Y cae como el Sonó culo muchísimo y para él. te hace como rabia. Sí, porque es muy antideportivo, me cae mal. Es muy Sonó antideportivo. muchísimo para el Madrid. Yo siempre pensé que se iba a ir al Madrid, pues sonaba todos los años. Sí, pero creo que ya tenía relación con Messi de antes. Me quiere sonar. Eran coleguillas. Algún lazo con el Barça antes de llegar. Su mujer es catalana. Bueno, catalana o vivía en Cataluña. Puede ser, sí. Diría que había algún lazo específico. Entonces él al Barça, como que, si se ve que desde joven él se cogía con sus ahorros y se los gastaba para ir desde Uruguay a Cataluña y tal, y siempre tenía ese vínculo. Sí. 64 millones, pero de libras, 82 millones de euros, según Football Leaks. Hostia, puto, 82 millones de pavos, es pasta. Bueno, sí. No, a ver, el Liverpool ahí aprovechó, pero por lo que sea, no lo sustituías con Balotelli, porque ahí a Rodgers le dio el complejo de entrenador que mi sistema puede con todo, voy a recuperar a Balotelli y vamos a partir la pana aquí y no. Este punto yo lo conseguiré. Lo que no ha conseguido nadie, yo lo voy a conseguir. Sí. Cagados. Y al final acabó despedido el año siguiente, llega a Klopp y pues al final Liverpool ha tenido una etapa muy, muy exitosa. Y para cerrar con lo de Sacco, pues esa final de Europa League iba a jugarla, venía siendo titular, era jugador importante de esa defensa ese año y le quitan, no le permiten jugar justo a última hora antes de empezar el partido con el Sevilla porque había dado positivo en no sé qué sustancia. Que esto luego, por lo que se dijo y tal, se pudo demostrar que había sido porque se había tomado unas pastillas de adelgazamiento, de su mujer. Ay, de su mujer. Eran como para la retención de líquidos, ¿podría ser? Diría que sí. Este no es el único caso en fútbol. O sea, creo que Alberto Jogo contó el otro día que una cosa parecía con André Onana, el portero del Ajax. Exactamente lo mismo. Unas pastillas para su mujer. Sí, exacto. Y eso, claro, y pues le quitan justo antes y tal, fue un poco la conmoción de qué ha pasado, no se dijo mucho y tal. Al fin, y las agencias antidopaje también a veces actúan de forma quizás demasiado autoritaria y sí que tienen algunas veces formas de conductas que sí que son relativamente polémicas porque de alguna forma ha dado positivo, pero no se había como contrademostrado y bueno, es como, pero no tienes como presunción de inocencia en este caso. Bueno, pues él se queda sin jugar la final y lo que le pasó a Guardiola. Sí.
Todo vuelve a Guardiola. Una Todos los confusión, y caminos. luego pues hay buitres que están años después aprovechándose de eso y difamando. Sí. Bueno. Y pues esto, Sacco al final pues, se pierde ahí la final, luego creo que fichan algún defensa nuevo y un año después de una gira por Estados Unidos en las que había llegado tarde, no es una o dos veces, ya ha llegado tarde como una segunda o tercera vez y creo que venga, este tío no está suficientemente comprometido, es demasiado disperso y demás. Y le traspasan a Crystal Palace, donde ha hecho una buena carrera decente, ha hecho 4 años, hizo 4 años en Liverpool, 4 años en el Palace, una buena carrera en Premier, pero en este último año consiguió demostrar, demandó a la agencia antidopaje por difamación, que se había, no solo le habían pillado con el positivo y demás, pero luego como que compartieron mucha información confidencial que no tenían que haber compartido a la prensa y tal, y pues, de alguna forma habían dañado mucho la reputación de Sacco, en plan, porque al final cuando te asocian a este tipo de cosas, y sobre todo en fútbol, que no sucede muy a menudo, y es algo que no sucede muy a menudo, es decir, no sale a la luz muy a menudo, que hay algo para desenterrar algún día en fútbol y el dopaje que sería interesante. Sí, ¿tú crees que hay mucho dopaje? Yo lo desconozco, no sé. En la balanza de probabilidad yo creo que sí. Y luego al final llegas un poco a la reflexión moral de hasta qué punto, qué sustancias representan una ventaja demasiado grande. Porque al final todo lo que tomamos es para, de alguna forma, que podamos rendir mejor. En y luego fútbol ya, se ha ¿dónde ocultado Sí. mucho consumo de sustancias recreativas. También, sí. Y el futbolista en general sabe en pretemporada cuándo puede consumir ciertas sustancias recreativas antes de volver. Sí. Esto pasa mucho en las ligas norteamericanas, en la NBA. A veces les pillan, sobre todo esto, cuando no están jugando en temporada regular y consumen más ahí y tal, pero sí que en la NBA, en la NHL, en béisbol, creo que un poco menos, pero en la NFL también, tienen, digamos, políticas de antidopaje bastante suaves. Es decir, los jugadores a través del convenio colectivo se aseguran de que, vale, vamos a poner unos límites para que no se vaya esto de madre, es que más pero que una general, política es laxa, es una lista de sustancias diferente también. Sí, es decir, porque sí. recuerdo Calderón que un día contaba que él estaba en las Islas Vírgenes de vacaciones con su mujer y se presentaron allí a hacerle un control. O sea, tú puedes estar en cualquier sitio del mundo que por sorpresa puede ir un tío de NBA a hacerte un control, pero la lista de sustancias es diferente. La lista de sustancias es diferente y en general tienen firmado en el convenio colectivo que no pueden ser es decir, no les pueden controlar en exceso y la lista de sustancias no es tan grande y tienen eso como bastante controlado. Y sobre todo, no sé si tanto en la NBA, pero luego en la NFL también, el desgaste físico es tan bestial que al final es como necesitas poder recuperar a través de este tipo de ayudas, digamos. De hecho, una vez escuché a un médico decir esto y creo que me parecía una cosa interesante. El Tour de Francia probablemente sea más peligroso correrlo sin nada, sin ningún tipo de ayuda, porque es semejante paliza bestial sobre tu cuerpo. Claro. En cambio de poder luego es donde pones el límite, es un poco la cosa de dónde está el límite, dónde te estás ya como pasando con las sustancias, pero el hecho de que si lo tomas sin nada, sin poder como recuperar con sustancias fuertes, que te estás destruyendo el cuerpo corriendo en bici por Francia durante 3 semanas casi sin descanso. Y al final es un poco ahí la balanza de, pues bueno, dejamos que esto suceda y tal, y mientras no repercutan en la salud a largo plazo, que es un poco el argumento sobre todo con el ciclismo, de pues bueno, no pasa nada, moralmente podemos tener el debate, pero aquí el problema es que pues están palmando mucho más jóvenes y tal, y que en fútbol por lo que parece creo que no se les va demasiado la mano, si bien creo que hay bastante que se consigue ocultar para que pues no haya demasiada polémica en general. Y bueno, siendo digamos un deporte de equipo, la gente no está tan concentrada en que este individuo está teniendo una ventaja enorme sobre el resto y creo que eso en la percepción pública ayuda. Y para cerrar con lo de Sacco, pues al final consiguió demandar a la Agencia Mundial Antidopaje por difamación y ganó el juicio. Y sí que en cuanto a lo que hace por tu reputación y tal, creo que pues, él consideró que pues, si no hubiese tenido la reputación que tenía, posiblemente podría haber un equipo mejor que Crystal Palace, como el del Liverpool y demás, y al final consiguió ganar ese juicio. Ahí igual se estaba un poco... Por lo que iba se está columpiando un poco. Si no llega a pasar eso, yo ahora mismo, claro... Por lo que sea. Sí, a ver, Sacco ahí estaba barriendo para casa, ahí con sus intereses y su percepción, y un poco la moto que estaba vendiendo. Pero bueno, era un poco su alegato de inocencia y al final pues consiguió ganar el juicio y esa es la historia de otro jugador que iba a sustituir a una pues digamos leyenda de Liverpool, en este caso Jamie Carragher. No le terminó de salir y acabó en el Crystal Palace, como digo, haciendo una carrera decente. Bueno, has conseguido que me caiga mejor. Ahora cada vez que me toquen un sobre del Ultimate no lo miraré con tan malos ojos, sino que pensaré
en el pobre hombre acusado de dopaje. Muy bien. Ay, sí. Pues es un poco los del Liverpool, no sé, ya hemos hecho 1 hora ya con esto. Una hora y cuarto creo que llevamos, así, ¿no? 1 hora y cuarto, sí. Pues O igual sea, podemos dejar el resto para... deberíamos aquí ya deberíamos dejarlo. Todo lo que venga aquí ya es regalado. Así que podemos, si queréis, hacer algunas chanzas más últimas sobre el programa de hoy y lo dejamos. Bien, parece bien. Porque... ¿Puede Ander contarnos o no lo del podcast de la media inglesa? O contarlo en todo caso en el siguiente. O en el siguiente. O en el siguiente, contarlo en todo caso en el siguiente, eso está muy bien. Este podcast está abordado. Mañana actúo en Madrid, sala Golfo. Mañana sábado. Mañana sábado actúo en Madrid. La sala del Golfo Comedy, entradas en Atrápalo. Hoy calculo que quedan todavía algunas. En mi perfil de Atrápalo, en Twitter lo habré puesto alguna vez. ¿Qué más cosas? Y se va acercando el directo de paquetes en esa sala o en otra. Pero en junio o finales de mayo, principios de junio, mediados de junio, finales de junio. Esto es gracias a Ayuso también, ¿eh? Más o menos por ahí habrá un directo de paquetes. No sé si que tenemos que contar alguna cosa más. Bueno, el Futmundo yo sigo haciendo cambios, pero hace mucho que no lo miro. El Futmundo hace mucho que no lo miro y hay que activar también lo del FIFA, que está también ahí un poco muerto y hay que reactivarlo, claramente. El grupo de Telegram. Bueno, y voy a decir una cosa que es darle like. Porque cuando... importante eso, ¿eh? Suscribirse, por favor. Estábamos otra vez dando la tour, habíamos subido a 400 likes, hemos vuelto a bajar 150. Darle like. Que no darle like, por Dios. Sí. O sea, no os cuesta nada, es gratis, coño. Sí. ¿Tú con la media inglesa, Ander, te rayas mucho con eso? ¿Con los likes? Sí, con el podcast y tal, insistimos bastante y tal. Algunas veces ponemos como algunas recompensas. Alguna vez hicimos un programa extra, si llegamos como a 200 y pico likes, algo así. Un día, sí, eso en plan de, bueno, o sea, a ver, ayuda a los números, un poco la imagen que da. Y sí, a ver, gente, dadle a like. No cuesta trabajo. No tenéis ni que escucharlo, dale a like. Bueno, dale clic y llevarlo hasta el final para que cuente cómo escucha. Sí. Cuenta a partir de los 30 segundos. Suma, 30 segundos, ya está. No pedimos más como creadores de contenido. Y ese like y no sé si algo más. Bueno, pues entonces haremos una segunda parte y donde Ander traerá más paquetes. Pues ya está. Pues muy bien, chicos. Bien. Muy bien. Pues te ganas ya del siguiente. Ahora no desconectéis y hablamos de cuando volvemos a grabar. Así que vamos a despedirnos ahora de los paquetes. Hasta luego, chicos. Chao. Eran muy malos, eran paquetes, si ellos